que perderá. Fantasías, labios que detendrán. Listas abiertas, nadie queda atrás. Acá la inclusión suena de verdad. Si quieres sentir, si quieres vibrar, esta es tu frecuencia, vení a conectar. Inclu Radio te lo da, suena fuerte el corazón. Inclu Radio te lo da, más que radio conexión. Inclu Radio te lo da, somos pura inclusión. Inclu Radio te lo da, sube el volumen. Señoras y señores, damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Inclu Radio Tarobá. Soy Lucas Emilivia y estoy muy bien acompañado. Esteban Recaño por acá. Vigila Peluso. Eduardo Méndez. Y obviamente tenemos la participación de Raquel Álvarez. que ella, vamos a hablar un poco de lo que es licenciada en psicología, cuenta con 34 años de trayectoria en los supermercados El Dorado, que obviamente son históricos, acá tienen 95 años de historia y más de 75 sucursales en todo el país, enorme la cadena de supermercados. Pero Raquel ella comenzó en tareas operativas, fue creciendo hasta liderar y desde hace 12 años está en el área de iniciativa social. Y en los últimos 4 años se especializa en la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, que es algo que obviamente estamos muy familiarizados en eso. Y obviamente ese trabajo refleja un fuerte compromiso con lo que es la integración y el desarrollo humano. Así que por favor, un muy fuerte aplauso a Raquel. Bienvenida, Raquel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por recibirme, por la calidez. Aparte se apareció con regalitos, así que una genia, muy atenta, Raquel. Me encanta. No fue ninguna intención de nada. Simplemente un agasajo. Gracias. Bueno, comenzamos con la primera pregunta entonces. Conocida a Tarobá. Conocí en la feria, la Expo Inclusión, el año pasado. Y después tuve, la verdad que reconozco que tuve pocos acercamientos. Cuando uno entra en la vorágine de todos los días, Claro. La verdad es que también estamos como más centrados, nosotros somos del interior y estamos como centrados ahí en las aperturas, en la contratación y en el acompañamiento y el no sé qué. Y la verdad es que reconozco que tengo un debe que bueno, espero saldarlo. No, y te agradecemos que viniste expresamente desde Maldonado para venir a la entrevista acá a Montevideo. Así que con tu trabajo, que sé que estás muy ocupada y tenés muchas tareas, te agradecemos por tu presencia, ¿verdad? Un placer. ¿Qué significa la inclusión para ti en tu vida? Bien, acá tengo como dos miradas de la inclusión. La personal, capaz que 3. La social, la laboral. La personal, te diría que, bueno, yo soy baja visión, nacimiento. Y la personal, sin que se le conociera el nombre, digamos, se la tengo que reconocer a Mirta, mi madre, porque, bueno, cuando yo empecé la escuela, en una época de dictadura, donde donde no se hablaba de estas cosas, mi madre fue la que peleó permanentemente para que siempre sostuviera en la escuela, para que no se me mandara a escuela especial, bueno, porque los directores en aquellos momentos entendían que bueno, que yo necesitaba ir a una escuela especial, y mi madre decía, no, pero ella no distingue los colores, pero entiende, ¿no? Entonces esa era como la lucha que fue en la escuela, fue en el liceo. Entonces para mí fue como, después le puse nombre, ¿no? Pero fue como el primer contacto sin saberlo con la inclusión. El hecho de tenías que demostrar que eras capaz de incluirte en ese grupo, ¿no? Claro. de alumnos. Claro, porque yo, ponte, el pizarrón estaba ahí, entonces yo me levantaba 700 veces a mirar el pizarrón, venía, copiaba, volvía, eso lo hice durante atleta, ya de paso, levantándome al pizarrón y eso yo para copiar, y después sí. El tema del dibujo con la vergüenza, ¿viste? De ser adolescente y que no distinguiera los colores. Entonces el profesor, re buena onda, me mandaba a otro lado y yo con un leuco anotadito el color ahí.
Pero después también estaba el tema de memorizar las cosas, porque ustedes los colores los ven naturalmente y yo los tengo que memorizar. Entonces eso implicaba que qué carajo de color, perdón, de color eran los árboles, y de repente me terminaba, porque era cuestión de memoria, entonces de repente terminaba poniendo los árboles azules y el profesor re buena onda iba y decía, bueno, la compañera hizo un dibujo abstracto y me salvaba, ¿no? Pero bueno, era eso, sí, había que demostrar que podía, y entonces, bueno, fue como una cuestión, y ella estaba ahí como al firme, ¿no? Sosteniendo. Después, bueno, desde lo social, ¿no? Yo creo que la inclusión es poder generar espacios donde nadie se sienta que está por fuera, donde nadie se sienta distinto, donde nadie se sienta diferente. Uh-huh. Yo a veces lo pongo como un ejemplo para bajarle un poco a lo cotidiano, digamos, una fiesta, ¿no? Uh-huh. Cuando te invitan a la fiesta es diversidad, ¿no? Pero cuando te sacan a bailar, ahí ya estamos hablando de inclusión, ¿no? Uh-huh. Pero además, si podés ser parte de quien selecciona la música, ¿no? Ayudar a seleccionar la música, entonces ahí hay verdadera inclusión, ¿no? Es como eso, es que uno sea parte con sus peculiaridades y particularidades. Desde el punto de vista porque a veces hay un doble mensaje, ¿no? De esto de que quizás ahora se empezó a poner un poco de moda, como quien dice, el incluir a personas, pero a veces realmente no lo incluyen. Entonces está buenísimo tu ejemplo, lo del baile. Quienes están en el baile y a quién invito a bailar es un gran ejemplo de demostración a quién incluir realmente y a quién no, ¿no? Claro, porque después yo te puedo integrar. Yo te invito, te dejo ahí, ¿no? Porque entiendo que también está esto de que tenemos que incluir la diversidad. Exacto, ¿no? lo que políticamente correcto, digamos. Exacto, entonces yo te invito, te puedo invitar y te dejo ahí, ¿no? Que tú estés ahí. Estás como... ¿cómo era que le decíamos antes? Bueno, que le decíamos, estás como de plantón, ¿no? Uh-huh. En la fiesta, digamos, ¿no? Porque estás... Y otra cosa es cuando, bueno, yo participo, bailo contigo, te invito, sos parte de, no sé, de la coca, iba a decir del trago, pero de la coca, de la Coca-Cola, digamos, claro. ¿No? Sin hacer cosas, del seleccionar la música, ¿no? Del agite, como le dicen. Claro, realmente ¿no? Te integro. Claro, exacto. Y después desde el punto de vista laboral, un enorme desafío. Acá se cruzaron como algunas cosas. En lo personal, que para mí fue como... a mí me gusta usar a veces la palabra mágico. Porque, bueno, yo durante toda mi vida he tenido como ciertas peleas con el concepto de la discapacidad y con asumir la discapacidad. Yo creo que lo asumí después ya de grande, ¿no? Creo que la pandemia para todo el mundo fue como para mí también, por supuesto, desde lo que sucedió, digamos. Una etapa de reflexión. Exacto, pero yo me lo tomé como decir, bueno, yo, como lo que me gusta es estudiar, dije yo voy a estudiar, ¿no? En este tiempo que no se puede hacer otra cosa, voy a estudiar. Y empecé a estudiar con una escuela argentina, una cosa que era visión natural. Uh-huh. Pero esto lo que implicaba era que uno tenía que conocer, bueno, cómo funcionaba, ¿no? Cómo funcionaba el ojo, cómo funcionaba la vista, cómo funcionaba el ver, y también la parte psicológica, ¿no? Bueno, qué cosas uno no puede ver, por qué. Bueno, eso te sumergía en una reflexión personal muy profunda, ¿no? Y a veces muy angustiante. Pero cuando en la parte más como oftalmológica, bueno, me cuestionaba, me interpelaba cómo se había llegado a mi diagnóstico, ¿no? Porque mi diagnóstico era bastante lapidario. Cuando cumpliera determinada edad iba a quedar ciega. Entonces, bueno, eso era como muy difícil, ¿no? De asumir y de entender. A partir de eso, bueno... reconsulté con otros profesionales y demás, y el diagnóstico en realidad era otro, y el diagnóstico ese que se había dado estaba equivocado y no había como ese pronóstico tan lapidario. Entonces, a partir de ahí me propuse como, bueno, pensar, bueno, yo
dentro de todo fui como una privilegiada porque tuve el apoyo familiar, pude estudiar, pude formarme, pude hacer lo que quise, ¿no? Y bueno, entonces como que para mí me dije, bueno, a partir de ahora, si puedo ayudar a que alguien, aunque sea una persona, pueda hacer algo por alguna persona con discapacidad, ese será mi objetivo, ¿no? Pero esto dentro de lo personal, formando e integrando organizaciones, ¿no? Como Dar Uruguay, como la Comisión Honoraria de Discapacidad de Maldonado, como, ¿no? Acercándome a organizaciones de manera voluntaria, a aprender y a apoyar, ¿no? A compartir, no acompañar. Me gusta mucho la palabra ayuda porque te pone como desde un lugar de poder y en realidad yo iba como de igual a igual, ¿no? Y bueno, simultáneamente yo seguía haciendo mi trabajo, que era, bueno, cuando abrimos una sucursal en alguna localidad, mi tarea es conocer las expectativas, las inquietudes de la población, de la comunidad, de las autoridades, de las organizaciones. Y bueno, cuando surge la inauguración de Paysandú, había como una expectativa muy grande en cuanto al empleo de personas con discapacidad. Y bueno, en esto sin saberlo, ¿no? Sin saber ese objetivo que yo me había propuesto, Luis Polakov, que es uno de los dueños de la empresa, uno de los accionistas, me plantea que, bueno, que a partir de ahora yo me iba a encargar de la contratación de personas con discapacidad, ¿no? Por eso digo que fue como mágico, porque yo nunca le había contado eso, ¿no? Y fue como esto de, bueno, cómo las cosas se alinean. Cuando yo me propongo como objetivo eso y lo empiezo a hacer por fuera, él sin saberlo me lo plantea como para hacerlo dentro de la empresa. Bueno, Raquel, y ya de paso que estás hablando de tu Hablo trabajo, mucho, ¿no? Bir tiene una pregunta para vos, sí, con respecto a eso. ¿Desde cuándo te interesa trabajar con personas como vos? Bueno, a partir de ahí, de eso, podría decirte que hace unos 6 años más o menos, que empiezo como ya a profundizar en el tema, ¿no? ¿Tenés formación en psicología? Sí, me recibí el año pasado. Bien. ¿Sabes qué? ¿Cómo conjugás esto de la psicología con tu trabajo en El Dorado? Mira, yo hice la carrera y la había dejado. Y hace unos años me quedaban tres exámenes y hace unos años dije, bueno, voy a retomarlo. Y en realidad, viste, cuando seguí formándome por fuera de la facultad, seguí informándome, formándome. Entonces es como en realidad lo único que me faltaba, digamos, yo sentía que lo que me faltaba era el título, pero que en realidad... Siempre tuviste inquietud con Sí, siempre fue como algo, de hecho el área en la que estoy, que nosotros le llamamos iniciativa social, que tiene que ver con relacionamiento con la comunidad, es como el lugar donde las personas llegan y te plantean un montón de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, tanto hacia afuera de la comunidad como hacia la interna, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió trabajar con inclusión laboral? Bueno, a partir de esta propuesta que me hace Luis Polakov, empiezo como bueno, primero que nada me tomé como un tiempo para pensar, bueno, cómo lo haría, a pensar también en formarme un poco más, o ser un poco más específico, porque yo sabía como mucho de lo que tenía que ver con ceguera y baja visión, pero bueno, me faltaba como aprender un poco. Y bueno, y ahí fue haciendo camino, paralelamente me iba formando, porque bueno, yo siempre digo, la gente no puede esperar, ¿no? Los tiempos de la gente no pueden esperar, no iba a esperar que yo me terminara ¿no? Que yo sintiera que estaba preparada, que no iba a pasar nunca, porque en realidad la discapacidad es un concepto tan amplio, tan diverso, ¿no? y en permanente construcción, que la verdad que no iba a sentirlo nunca, pero bueno, paralelamente empezamos, las primeras personas que contratamos fueron en Paysandú, que todavía por supuesto siguen trabajando con nosotros. Y Raquel, bueno, para todos los que no sepan, pero las personas en situación de discapacidad que trabajan son acompañados, tienen acompañantes. ¿Vos considerás, en tu experiencia, que hace la diferencia el acompañamiento?
en lo que sería la inclusión laboral? Sí, te lo puedo decir con certeza que sí, porque yo cuando ingresé a trabajar no tuve, obviamente en aquel momento no se hablaba de acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, tuve que pasar y generar estrategias como para poder, entre comillas, sobrevivir en un mundo diseñado para personas que ven bien y bueno, y en un lugar de trabajo que era demandante, que exigía y que además a mí me gustaba que me exigieran como cualquier otra persona, pero que yo, bueno, tenía que adaptarme. Y esa adaptación fue difícil, claro. Sí. Es muy distinto cuando alguien te acompaña. Igual, ojo, los compañeros que tuve, el gerente que tuve en aquel momento, también hicieron mucha diferencia, pero claro, acompañaban porque eran empáticos y humanos, pero claro, no desde el conocer o no se hablaba de ajustes, ¿no? Ni claro, nada de ese tipo de cosas, claro, que hoy por hoy, pues a veces el ajuste puede ser mínimo, como poner un reloj en un lugar porque la persona, un reloj de manecilla porque la persona no sabe leer la hora digital, por ejemplo. Claro. Y uno dice, sí, es sencillo, pero para la persona es un cambio importante, ¿no? ¿Cuáles son los primeros desafíos que enfrentaste? Bueno, los primeros desafíos fueron... los principales. Perdón. Los principales, bueno. Yo creo que viste que los primeros siempre son como los... Sí. Los primeros siempre son como los más difíciles, los miedos, porque esto es como... yo tenía más miedo no, tenía mucho miedo, porque tenés miedo de equivocarte, no de equivocarte con la persona, sino de hacer algo que pueda hacer sentir mal a la persona, que pueda afectar a la persona, ¿no? Total. Entonces yo creo que el más duro para mí, porque estuve como un mes sin dormir, fue, habíamos contratado un muchacho en Paysandú, que continúa trabajando con nosotros, divino, que, en un determinado momento, la acompañante que tenía del centro donde él tenía de referencia, se dan cuenta que tenía una pensión por incapacidad, una jubilación por incapacidad, que es incompatible con el trabajo. Uh-huh. Entonces fueron a BPS y en BPS le dijeron, bueno, tienes la jubilación segura, en El Dorado estás a prueba, nosotros te sugerimos dejar El Dorado. Y él dijo, no, yo me quedo en El Dorado porque yo quiero trabajar, pero bueno, nosotros le habíamos dicho, esto es un contrato a prueba, como todo el mundo, vas a pasar una prueba, si no pasas la prueba, ¿no? Entonces estaba como en esto, yo no quería presionar a la gerente, ¿no? Porque de alguna manera, si él no pasaba la prueba, después él no iba a poder recuperar, o seguramente le fuera muy difícil, ¿no? Entonces era en esto de... era como esto, antes de acostarme, que pase la prueba, porque yo sentía que había dejado eso, que de alguna manera era terreno seguro, y después si la gerente decía, bueno, no se queda, tampoco yo quería que ella se sintiera presionada, porque en realidad es como cuando era una gran responsabilidad que la sentiste de tu parte. Pero y por otro lado, ¿crees que por ahí las leyes deberían modificarse en esos aspectos? Porque seguro ahí realmente no se está incluyendo, ¿no? A ese tipo de situaciones, porque quizás esa pensión es para personas que realmente no pueden trabajar, pero quizás hay personas en situación de discapacidad que sí pueden, y habría que contemplar esas... Bueno, pero ahí te cuento, en realidad hay una pensión que sí es compatible con el trabajo, uh-huh, pero él lo que tenía era una jubilación por incapacidad. O sea, okay, ahí es donde no sé qué pasó. Probablemente, ¿no? Porque claramente la persona tenía capacidades para trabajar. El tema era que, bueno, ese había hecho como ese trámite y se lo habían otorgado. Entonces ahí era donde estaba, ¿no? Pero entonces fue como una gran... sentía como una gran presión. No quería presionar a la gerente, pero porque quería que, bueno, ella tomara la decisión, ¿no? Pues la tomábamos juntas, pero bueno, ¿no? Que fuera como en igualdad de condiciones y a su vez, bueno,
que él si no quedaba bueno, de vuelta, ¿no? Quedaba peor que cuando había empezado, ¿no? Creo que ese mes fue como muy difícil. Muy fuerte. Sí, realmente fue cuando dijeron se queda, ¿no? Cuando llegamos acordamos que había pasado el periodo de prueba y que podía, bueno, de hecho, como te decía, sigue trabajando con nosotros, pero fue como... Un alivio. Como un alivio enorme. Uniendo con esto que comentabas, ¿no? De personas en situación de discapacidad que están trabajando en El Dorado. Hay muchos chicos que quizás están escuchando esto que les encantaría poder trabajar en El Dorado. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder trabajar en El Dorado? Bien. Es importante tener la documentación del MIDES, ¿verdad? Sí. Como requisito. Es importante tenerla y después se inscriben en nuestra página web y ahí, nosotros, cuando tiene, digamos, cuando uso tildo que tiene el registro en MIDES, yo recibo la información y bueno, de acuerdo a una cosa que es importante es como de acuerdo a las vacantes que tengamos, ¿verdad? Porque en realidad la idea es crear puestos reales, ¿no? Claro. Entonces por eso tenemos de repente más posibilidades cuando se está creando un local nuevo, porque ahí están todos los puestos disponibles y entonces hacemos entrevistas y vemos, bueno, cuáles son las capacidades que la persona tiene como para determinados los puestos que tenemos como disponibles. Bien. Y Vir, vos tenías una pregunta relacionada también a eso. ¿Cómo es el proceso de contratar personas como son? Bien, esto te decía, se inscriben en la página web, surge una vacante y cuando surge la vacante se llaman, se hacen entrevistas, después a partir de que se hace la entrevista vemos a ver si la persona necesita algún tipo de ajuste, vemos cómo se puede, con esa entrevista se hace ya con el gerente, y vemos si la persona necesita algún tipo de ajuste, cómo hacemos el ajuste. Se hacen después talleres con los compañeros del local donde va a trabajar para que y ahí se trabaja, bueno, los mitos, las creencias, todas estas cosas, ¿no? Estos preconceptos, ¿no? De va a poder, no va a poder, todo ese tipo de... Y a veces también los miedos, porque a veces pasa mucho que como no sé cómo tratar de repente a una persona, por ejemplo, no sé cómo tratar a una persona ciega, entonces como me da miedo meter la pata, entonces me prefiero bueno, no acompañar, por ejemplo, ¿no? Total. O quizás hacer todo su tarea, me imagino que también debe pasar, ¿no? De personas que quizás por no saber y desconocer se ponen a hacer la tarea de la persona como que piensan que de esa manera la está ayudando y en realidad no tanto. Exactamente, son como, viste, es como todo en la vida, como esto de lograr como el justo equilibrio, ¿no? Lo que pasa a veces es que lo dejo que no, porque bueno, no va a poder, pero también a veces pasa que exigimos demasiado, ¿no? Es como esto de lograr el equilibrio, acompañar pero no hacer, acompañar con paciencia, ¿no? Enseñar con paciencia, ¿no? Enseñar la tarea, ¿verdad? Con paciencia, con empatía. Y Raquel, para todos estos ambientes laborales que quieren generar esta inclusión, obviamente se hace una capacitación para lo que serían los empleados que ya venían trabajando de antes o los que están integrándose a la empresa. Entonces, ¿cómo es ese proceso de capacitación para unos empleados que ya tienen la experiencia y se tienen que volver a educar en lo que sería el tratar a personas en situación de discapacidad? Bien, mira, ahí tenemos esto que te decía, tenemos talleres donde hablamos de los prejuicios, de los preconceptos, de todo este tipo de cosas, donde hablamos de los diferentes, como una especie de, yo le llamo buen trato, pero bueno, como una especie entre comillas, porque no hay manuales, ¿no? Pero claro. Bueno, de cómo debo dirigirme, por ejemplo, si quiero acompañar a una persona ciega, bueno, cómo debo hacerlo, o cómo debo acompañar a una persona usuaria de silla de ruedas, ¿no? Esto de, a veces la tendencia es como, le agarro la silla y jamás, ¿no? Porque la silla es parte de la persona, ¿no?
O yo qué sé, la persona ciega es muy común que le agarren el perro, o le el bastón, o que le agarran el brazo tipo comadre, que tampoco, ¿no? Bueno, como alguna forma, ¿no? Como por ejemplo, como hablar con una persona sorda, cómo comunicarse, bueno, cómo encontrar. Tenemos una parte así, después tenemos talleres vivenciales donde interactuamos con personas sordas, bueno, hacemos dinámicas para, bueno, cómo comunicarnos. Después tenemos como una parte también vivencial donde depende de la capacidad, digamos, o almorzamos a ciegas, no sé si han escuchado que la cena de los sentidos, bueno, como que almorzamos a ciegas o armamos con Legos, armamos un proyecto en equipo donde, bueno, hay que hacer un avión, ¿no? Entre 5, con los ojos vendados, y bueno, tienen que ahí hay tarea de equipo, hay liderazgo, hay montones de factores que surgen ahí, ¿no? Totalmente. Y después exploramos algunos de nuestros locales en sillas de rueda, con bastones, ¿no? Para que también podamos identificar las barreras que nosotros tenemos, porque la verdad es que no hay locales diseñados, los nuevos nuestros están diseñándose, contemplando estos temas, pero hay locales que, no sé, la casa central nuestra tiene 60, 70 años. Claro, no está adaptada. Sí hay proyectos de reforma, pero bueno, entre el crecimiento, las reformas y demás, es como que esto como muy dinámico, ¿no? Raquel, entonces, ¿qué le dirías a esas empresas que todavía no se animan a incluir a personas en situación de discapacidad? ¿Qué consejo les darías o de qué manera pueden comenzar a hacerlo? Yo creo que como todo en la vida, andar se aprende andando, no hay vuelta. Sí me parece que lo que hay que tener muy en cuenta es que trabajamos con seres humanos iguales que nosotros, que pueden tener características como tenemos nosotros, como todo el mundo, y nada, es eso. Y después, fundamentalmente, quien va a saber qué necesita es la persona. O sea, yo soy la que sé cómo necesito que, si ando en la calle o en un lugar abierto, yo soy la que sé cómo necesito que alguien me guíe, por ejemplo, ¿no? O si soy una persona sorda, bueno, yo sé como persona sorda que de repente, si no hay alguien que hable lengua de señas, bueno, me pueden escribir en el celular, o quizás no, porque capaz que no hablo el español, o capaz que necesito mímicas, bueno, pero siempre es preguntando y teniendo en cuenta lo que la persona necesita. Y en base a tu experiencia, también como trayendo la pregunta que había dicho Esteban, para empresas que pueden estar escuchando, personas que quieran incluir a personas con personas en situación de discapacidad en su equipo, ¿qué impacto genera esa inclusión dentro del equipo de trabajo? Yo creo que sin romantizar, ¿no? Porque a veces lo ponemos como que no, cambia vidas. Somos personas y todas las personas, cuando ingresamos a un equipo de trabajo, impactamos, ¿no? Impactamos positivamente o negativamente. Pero digo, me parece que también lo que genera es que a veces nos saquemos la caja, ¿no? Que a veces nos ponemos la caja y las cosas se hacen de una manera determinada. Y bueno, a veces tenemos que descubrir que no necesariamente las cosas se hacen de esa manera, que puede haber otra, que tú con tu particularidad, ¿no? Virginia con su particularidad, cada uno puede hacer esa misma tarea desde su particularidad. Y que eso es fundamental, respetar eso, ¿no? Bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Edu, ¿te parece que continúes con la pregunta que te queda? Bueno, ¿cómo te sentiste en este espacio? La verdad que bien, muy bien. Primero la vuelta primero el recibimiento, ¿no? Y después la vuelta al micrófono. Yo en algún momento jugué a que tenía una radio online y hacía programas. Sí, tenía que ver con temas de inclusión, pero bueno, tenía como invitados, ¿no? Había cosas que sí sobre discapacidad, pero también sobre otros temas de la vida, pero de discapacidad me interesaba mucho el tema, dos temas que eran como muy importantes, ¿no? Para mí en aquel momento, que eran la familia de la persona con discapacidad, todo un micromundo, ¿no?
Y después, bueno, y después el otro en el que habíamos trabajado mucho era el tema de la sexualidad. Porque también a veces se piensa que las personas con discapacidad son niños eternos, asexuados, que no. Y me parece que para nada, ¿no? Como cualquier ser humano. Entonces, ese espacio estaba como permanente y después trataba como otros temas. Entonces fue como todo también. Qué lindo. Así que maravilloso, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Qué te llevas de esta presencia? Experiencia. Bueno, la verdad me llevo como como un poco la inquietud y el compromiso de conocerlos más. Estuve mirando algunas cosas que hacían y la verdad es que me gustaría conocerlos más y aprender más sobre ustedes. Bueno, qué lindo, Raquel. Muchísimas gracias por acompañarnos y la despedimos con un fuerte aplauso.